Bueno, bienvenido a Hispanos, el doctor Manuel Lorenzo Fernández, médico, pediatra y además fundador de este extraordinario proyecto que hoy presentamos y que le damos las gracias a ustedes por habernos permitido entrar a las instalaciones y a conocer, por supuesto, el talento de los galenos que están detrás de este extraordinario proyecto. Así es. Y como le comentaba un poco, nosotros también desde Hispanos pretendemos llegar a todas esas grandes comunidades de Hispanoamérica, que no solamente es la venezolana, por supuesto, uno tiene el corazón, pero son los ecuatorianos, los peruanos, los mexicanos, los colombianos, muchísimos. Estamos hablando de más de 5 millones actualmente de hispanos aquí. Bueno, te quería preguntar, ¿por qué Madrid y no Monterrey, México, Miami o cualquier otra parte del mundo para desarrollar este extraordinario proyecto? Bueno, gracias por explicar lo extraordinario. Creo que hay mucho que hacer todavía, estamos apenas incipientes, pero ¿por qué España? Bueno, son nuestras raíces históricas. Yo soy una mezcla de papá español, mamá guayanesa, y claro, como siempre digo... Hispanidad. Sí. Y uno se va de su país no porque quiera irse, sino porque se ve obligado a buscar otros escenarios pensando en los hijos y en las personas. Lo cierto es que fue nuestro sitio de aterrizaje que nos pareció más propicio. No es difícil desarrollar una actividad médica privada en un país donde la medicina pública es exitosa y que merece todo mi respeto. Pero bueno, es una idea que se nos ocurrió, además porque no sabemos hacer otra cosa sino ver pacientes y ser médicos, y es una idea en la que se ha ido amalgamando generaciones de médicos muy valiosos que se van incorporando a este equipo, que la verdad es que somos una familia. Claro. Y considera el doctor Fernández que de alguna manera la parte humana, la parte de la calidez del médico varía un poco entre nosotros en Latinoamérica y el médico europeo, es decir, esa atención directa que de repente uno puede agarrar, en el caso además suyo que es pediatra, que uno puede agarrar un teléfono a determinada hora de la noche y poder hacer una consulta. O sea, ¿qué tan importante es esa parte humana en la atención directa del paciente? Cuando nosotros aterrizamos en España con esta idea, durante 2 años yo particularmente trabajé en un hospital privado, empleado de un hospital. O sea, yo bajé de mi estatus de médico privado venezolano a trabajar para poder conocer un poco la idiosincrasia, y me impactó muchísimo la comunicación médico-paciente. De hecho, siempre cuento anecdóticamente que en mi primer día, porque yo hacía guardia con un panecito que olía a lejía y estaba ahí enfadado trabajando, y un letrero que decía atrás: se agradece al paciente que no agreda al médico. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Y por qué lo van a agredir? ¿Qué hacen los médicos? Y es algo que me costó muchísimo digerirlo, y lo que pasa es que me doy cuenta que el sistema español, que vuelvo y repito que la calidad es excelente, tiene algunos problemas de masificación en la base. Entonces, claro, las consultas de las 4 Marías, como digo yo, ginecología, pediatría, medicina interna, son masivas, y el paciente apenas tiene un contacto de unos pocos minutos, porque la culpa no la tiene el médico, la culpa la tiene pues el sistema. Y nosotros, luchando contra ese principio, entendemos que, como dicen nuestros profesores de la Escuela de Medicina venezolana, que por cierto, muy orgullosos de la formación que nos dieron, dicen que los errores de los médicos se entierran. No podemos darnos el lujo de medir la atención médica en unidades de tiempo. Eso no puede ser. Un paciente requiere todo el tiempo que es necesario para poder llegar al origen del problema. En el caso de la pediatría, pues mira, está sentado aquí el papá, la mamá, y realmente viene la abuelita, y la abuelita también aprovecha para hacer una consulta de su problema de su edad, y yo con muchísimo gusto le atiendo, porque la familia es una unidad que hay que atender de manera integral. Entonces, esa diferencia nos costó un poco sembrarla otra vez aquí en España, y ha sido muy bien recibida, porque aún nuestros
paisanos o compañeros latinoamericanos acostumbrados a la calidez humana y calidez profesional, encuentran en nosotros otra vez eso que dejaron atrás. Y ese es nuestro valor, esa es nuestra función. De hecho, nuestro lema es que somos una familia que atiende familias. Y eso es lo que sembramos. Todo el que se integra a Salud Madrid debe sembrarse la idea de eso. Una gran experiencia y una especialización en nuestros adolescentes. Ese tema cultural, pero ese tema también que se puede somatizar o ver reflejado quizás en el adolescente que viene de Venezuela y que estaba en un colegio con sus amigos y ahora le toca emprender una nueva vida por motivos distintos. ¿Cómo aprecia el doctor Fernández ese cambio cultural en el... Muy complicado. De hecho, estamos planteando hacer un nuevo foro. Hicimos uno hace poco hablando sobre el desarrollo de la pediatría, los niños y tal. Y nos hemos obligado ahora a hablar un poco de adolescentes. Vamos a ver, nadie es mejor que otro, simplemente somos diferentes. La estructura cultural de nuestros países latinoamericanos, y en particular la que conocemos, que es la venezolana, es muy tradicional, donde está el núcleo familiar, donde los abuelos envejecen con los padres, con los nietos, y de repente llegas y tus hijos los traen de niños y se involucran en una dinámica social totalmente diferente como es España. Digo, nadie es mejor que otro, simplemente son diferentes. Y hay ciertos valores que nosotros no entendemos, no compartimos, pero que tenemos que de alguna manera asimilar porque hemos decidido vivir en este país. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hago yo, papá, mamá, abuelos, que tenemos una estructura moral, idiosincrática, diferente, cómo hacemos la digestión de este enfrentamiento de los hijos con los valores de acá, donde el aborto se permite en menores de edad sin el consentimiento de los padres, donde se permite la intervención hormonal para el cambio de sexo de una manera que a mí particularmente me impresiona, y es un tema que yo manejo desde el punto de vista hormonal en medicina del adolescente. La definición de la identidad sexual, el que te considera, hablar de él, ella y ella, wow, eso son cosas que a uno le cuesta un poco digerir, pero tenemos que aprender a asimilarlos y compartirlos con los hijos. Pero hay una cosa que es importante, y siempre se lo digo a mi papá, paciente latino: lo que oyen en la casa, lo que se siembra en la casa, dura toda la vida. Entonces tú lo estás inmunizando, les estás haciendo un gran armadura de protección si le das valores además comprobables, con ejemplos, y la negociación. El tema con los adolescentes no es la imposición. Sí, es una negociación, también es una negociación. Wow, sí, es negociar, es permitir negociar. Permanentemente negociar. Se convierte en un gran negociador de los padres. Yo te doy cuotas de libertad y tú me das cuotas de rendimiento, y así vamos compensando y vamos entendiendo. Pero siempre yo creo que la imagen de los padres es fundamental para darle estructura e inmunidad a estos niños que están en otro ambiente. Entender que hay una adaptación a los tiempos modernos. Claro, que además no la rigidez, además, cuando tú decías ahora la familia, y eso nos caracteriza los valores que se forman en la familia venezolana, pero yo creo que es un poco de la rigidez a este mundo totalmente amplio y diverso, ¿no? Bueno, y te digo que no soy tan viejo. No, al contrario. Pero cuando hablaban del invitado, el invitado no deseable, que era el televisor en la familia, todo lo que entraba por ahí. Pero ahora es que hemos evolucionado. Ahora tenemos un telefonito inteligente que hace que esa pantallita se convierta en un mundo casi infinito de información y posibilidades, y que está cambiando mucho la expectativa de nuestros hijos. Uno acostumbrado a obtener información de una lectura, tú sabes, meditada, reflexionada. Ahora no, ahora es la inmediatez, quiero información, y te puede llegar información de cosas que aún a mí, de adultos, me impresiona verlas de manera tan fácil, como un balazo en la cabeza de alguien que están asaltando. Pero ¿cómo me lo van a poner? Además que eso no es actuado, eso es en vivo. Entonces,
cómo modifica o imágenes de contenido sexual en jóvenes que todavía no tienen pues, la información correcta para asimilarlo, o incorporar conductas sexuales incorrectas a un patrón intuidas por la imagen que da el teléfono. Entonces, ese ahorita es el gran desafío. El gran desafío, vamos, o sea, hablamos así de enemigo, el gran desafío a manejar, que es ese aparatito que cada joven tiene en su bolsillo y que es capaz de dar una información que nosotros no leemos todavía. Permanente, la información permanente. O distorsionada. O distorsionada. Salud Madrid, entiendo que también lleva una ardua labor social, ¿no? Y que está trabajando con algunas fundaciones. ¿Me puedes contar un poco en ese trabajo, en qué consiste? Bueno, hay varias áreas de acción. Por ejemplo, colaboramos con la llegada de venezolanos, de latinos realmente, venezolanos y latinoamericanos, que llegan en condiciones bastante deplorables desde el punto de vista socioeconómico, y hacen contacto con algunas ONG que los reciben y no tienen acceso al sistema sanitario español. Nosotros vamos una vez cada 2 o 3 semanas, y vamos todo el equipo, a medicina interna, a ginecología, hasta psicología, pediatría, y vamos a hacer todo en un día de consulta, donde tratamos de ayudarlos en los casos que vemos que no podemos solucionar ahí, los traemos para ver cómo les podemos ayudar nosotros acá. También hay un grupo de médicos que trabajan con nosotros, que están vinculados que están vinculados a hospitales públicos, con lo cual también le permite ayudar al paciente palanqueado a entrar a ser atendidos. Aparte de eso, que es lo que más nos impacta desde el punto de vista afectivo y social, colaboramos con la Fundación Somos Lola de cáncer de mama, con la Fundación Chamos, que ayuda a la parte educativa, escolar, proveeduría de agua y de alimentos en Venezuela. Pues en fin, y luego tenemos también la parte de formación con la ayuda de ciertas cámaras que nos permiten hacer proyecciones y conferencias de formación tanto para los padres como para los mismos pacientes. Las comparaciones generalmente son odiosas, y más en un sistema de salud precario como el venezolano. Pero, sin embargo, yo insisto que los mejores galenos, no es por estar aquí en presencia suya, entre los mejores galenos definitivamente y mejor preparados están los venezolanos. Eso creo que lo ha entendido un poco esta parte europea, y se han podido realmente como hacer una simbiosis un poco en esa parte de medicina, independientemente del enfoque de la medicina, del sistema médico de aquí con el venezolano. Bueno, aquí tengo que volver a decir que no soy tan viejo, pero la formación nuestra médica es, y te va a sorprender esto, es francesa. Es francesa. Nuestra forma de aproximación al paciente, la evaluación semiológica, donde te sientas así como en la serie de Doctor House, a sacarle preguntas, pero tienes que hacer un interrogatorio que tú sabes dirigir para poder obtener la información que tú quieres, que requiere tiempo. Claro. Y luego nos enseñaron a hacer diagnósticos en la camilla del paciente con la menor cantidad de instrumentos posibles. Bueno, por las razones que todos conocemos en Venezuela, ¿verdad? Entonces, esa semiología francesa tan rica que tú con tus manos la conviertes en un sensor de ultrasonido cardíaco, sabes toda la diferencia, ¿no? O eco abdominal, porque lo haces una buena palpación, o de pulsos periféricos, esas son cosas que te dan. Entonces, esa semiología médica que aprendimos en la escuela venezolana, no solamente en la escuela, yo soy de Caracas y tendría que ver la escuela Vargas, pero vamos a hablar de todas las escuelas nacionales que son excelentes, se perdió un poco en los países desarrollados. Cuando el paciente va a una unidad de urgencias, tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces está un joven que ve un síntoma que le llama la atención, y entonces hace una orden, una boleta, para que le haga una tomografía de sangre computarizada, o para que le haga una resonancia magnética en tal sitio, o que le haga un análisis completo de 42 variables, y el paciente se queda pendiente con algo. Entonces, nosotros tenemos como misión que el paciente que llega tiene que llevarse una respuesta.
tiene que llevarse alguna orientación. Si no le puedo dar el diagnóstico certero, por lo menos le tengo que decir por dónde va el camino. Y no salir de aquí con la cabeza baja, con la mano llena de boletas de estudio. Claro, claro. Entonces, esa persona cómo duerme? Hay que ponerse los zapatos de la gente. Eso podría ser parte de la masificación quizás o de la... Bueno, sí, y además que yo creo que las generaciones jóvenes de médicos después de desarrollados están favorecidos por una gran cantidad de aparatitos que ayudan a hacer diagnósticos, pero lo más importante está en la cabeza del médico. Claro. Es ahí como se hace el diagnóstico, no se hace de otra manera. Esa es la diferencia, perdón, que me planteaban entre este mundo y el de allá. Sí. Y sobre todo allá, en los últimos 20 años, cuando las cosas se han puesto todavía cada vez peor, imagínate tú, un médico que está en la medicina rural, en un pueblo de Apure, con un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, imagínate cómo hace el diagnóstico, cómo lo trata, toda esa serie de cosas. Claro, y sin entrar, obviamente, ni mucho menos en detalles, pero por ejemplo, cuando tú me contabas esto, yo me hice una idea de el médico cubano, por ejemplo, sin entrar a comparar, que es como los médicos que van a un sitio. Me tocó acompañar una vez una persona en Venezuela, y pues en estos que funcionaban, yo creo que no funcionan los CDI, los sitios de asistencia, que es cuando llega el paciente y entonces ellos deberían de remitirlo a uno y otro centro, pero la persona que yo acompañé, pues por una emergencia, pues encantadísimo, ¿no? con el médico, porque yo creo que le dijo, mira, esto puede ser esto puede ser lo otro, no ese silencio, quizás muchas veces sepulcral, que te digan medianamente qué están pensando. Yo no voy a entrar en el diagnóstico, pero si que están pensando, pues pasa todo, pasan pruebas, pasan exámenes y pasan una cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que por eso hay sí una identificación plena, sobre todo de la comunidad venezolana y de la comunidad latina, porque el ecuatoriano es así, el colombiano es así, el peruano es así. Los últimos índices de los jóvenes, que evalúan mucho aquí en España, de suicidios son grandes, ¿no? por determinadas circunstancias. ¿Tú piensas de alguna manera que estos tiempos modernos y la manera sobre todo como ellos abordan estos temas es quizás la falta de que los puedan escuchar, o ya hay también la famosa depresión o la famosa, es decir, se puede prevenir o es asintomático o es... Habría que, es un tema bien complicado, es un libro de patente, pero habría que diferenciar si esa muerte por autólisis, que se le llama, por infligirse la muerte, es producto de un cuadro depresivo, orgánico, inducido, o es producto de asumir una conducta de riesgo. Son dos, y PTT tiene fotos de claro. El suicidio, la muerte, la autólisis, como se denomina, es más intensa, es más frecuente y más numerosa mientras el país tiene un mayor nivel de desarrollo, por problemas de competitividad, por problemas de formación del adolescente y tal. Esa situación no es tan frecuente en nuestros países donde venimos por el núcleo familiar que vos tenés integrado. Pero las conductas de riesgo que asume el adolescente, hay una característica del adolescente que siempre dice, eso le pasa a los demás, eso a mí no me pasa. Entonces, esa sensación de invulnerabilidad, que así se le denomina, propia de esta edad, lo hace propenso a asumir conductas de riesgo. Si encima de esto hay una situación que se llama un estresor, una separación de los padres o un cambio de país, y lo que hablamos anteriormente, estás acelerando, estás utilizando un catalizador químico que acelera la reacción de un paciente que es frágil en ese momento. Es aquí donde otra vez, como decíamos al principio, es importantísimo la función de los padres en esta situación. La familia, el núcleo familiar. Que los fortalezcan y entiendan. Y siempre se los digo, ustedes que se han venido y se han cambiado de país, con hijos que todavía no son adultos, tienen que estar muy encima de ellos y darles calor y darles cuidado y entenderlos,
porque van a ir a su colegio, van a ir inclusive a los primeros años de universidad, y pueden sentir un poco de rechazo, porque no hablamos como aquí, porque no nos tatuamos, no nos llenamos de piercing. Luego viene lo que llamaban los americanos la presión del grupo, porque si lo hace él, no lo hago yo, llego a la casa, mi papá y mi mamá me dan un discurso diferente. Bueno, entonces son cosas que hay que manejarlas y eso no es fácil. Salud Madrid atiende un número de pacientes importante. ¿Y cómo se conforman las especialidades exactamente en Salud Madrid? ¿Hay oncología? Sí, tenemos, en estos 12 años hemos crecido poquito a poco. Yo no me imaginaba una bola de nieve así. Yo me imaginaba una actividad profesional que me permitía seguir siendo médico, porque me gusta ser médico y estar aquí. Siempre digo que si volvieran a hacer, volvería a ser médico otra vez. Ahora se está incorporando gente muy valiosa con nosotros, que me impresiona que estén con nosotros. Cuando yo estaba en Caracas, yo los veía pasar y decía, wow, mira mi doctor fulano está. Y de repente, Qué bueno. Y eso es muy bonito, te llena de orgullo. Es un equipo muy sólido. Y tenemos casi todas las especialidades. Faltan todavía algunas que estamos tratando de amalgamar, pero nos hace falta espacio, hay que ir muy despacito, hay que entender que como somos una clínica privada, pues tenemos obligaciones tributarias, gastos, tenemos que crecer con mucho cuidado. Los venezolanos no... otra cosa que tenemos que aprender a pagar impuestos, ¿no? Y entender que el mundo funciona de otra manera. Entonces hay que avanzar con mucho cuidadito para no estrellarse como un mosquito. ¿Qué tan avanzado desde el punto de vista de la medicina de investigación en España? Elevadísimo. Sí. Elevadísimo. La verdad es que me impresionan los avances que están logrando en cáncer, que están logrando en demencia senil, en Alzheimer, lo que están logrando. Y como te digo cáncer, te estoy hablando de cáncer. Ya vamos a plantear el cáncer como una enfermedad crónica. La parte de cardiología no invasiva es tremendamente avanzada. Entonces, la verdad es que mi respeto a la medicina española. Finalmente, quisiera que le envíes un mensaje a esa gran comunidad hispana. Como te dije, somos muchísimos y cada día va creciendo más. Y hacer mención a la Cámara de Comercio Venezolana Española, CEVE, donde vamos a tener una masterclass auspiciada, entre otros, por Salud Madrid. Es un concierto el martes de la semana que viene. Y bueno, un saludo final para... Pues mira, primero que nada agradecer a ustedes al apoyo que nos han dado. Nosotros somos unos locos que navegamos en un barquito con ganas de seguir creciendo. Somos médicos enamorados de la profesión y entendemos que queremos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. No nos queremos contaminar de una medicina rápida, de diagnósticos rápidos, de pacientes llenos de papeles. Ese no es nuestro plan. Y bueno, y agradecemos a la gente que confía en nosotros y queremos seguir creciendo gracias a ustedes y queremos ofrecerles nuevas especialidades. A ver si lo podemos lograr. Gracias. Así será. Muchísimas gracias, doctor.